en la que nos encontremos. Hermanos, Dios es bueno. Amén. Aunque a veces pareciera todo lo contrario. Dios es bueno. Y lo que Dios permite en la vida de sus hijos siempre tiene el propósito de glorificarse a sí mismo, glorificar su propio nombre y santificarnos y conformarnos a la imagen de su Hijo, el Señor Jesús. Para entender eso con un poco con más profundidad, vamos, por favor, acompáñame al libro de Job. Y hay mucho que decir de Job. He luchado y he batallado para comprimir todo lo que se pueda decir en 30 minutos con respecto a Job. Y realmente Job, el libro de Job es maravilloso, es hermoso, nos muestra toda una teología del sufrimiento, pero no vamos a ir por ahí, sino vamos a considerar algunos puntos importantes, todos en el primer capítulo, solamente en 3 versículos. Así que pon tus ojos, por favor, en Job capítulo 1, versículo 20. Job capítulo 1, versículo 20. Si lo tiene, hámelo saber, por favor, con un fuerte amén. Amén. Ok, Job 1, 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oremos un instante, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de Job y por las enseñanzas que podemos obtener de este maravilloso libro. Ayúdanos, Señor, a poder cambiar nuestra mentalidad y entender cómo tú quieres, Señor, que nosotros nos comportemos aún en medio de las pruebas tan difíciles que pueden venir a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero que vamos a ver en el versículo 20 es la reacción ante el dolor depende de nuestra espiritualidad. La reacción ante las pruebas depende de nuestra espiritualidad. Todos vamos a experimentar pruebas, hermanos. El incrédulo experimenta pruebas, el creyente experimenta pruebas, situaciones difíciles, y aún el creyente, estando bien espiritualmente o estando mal espiritualmente, igual va a enfrentar también situaciones difíciles. ¿Cómo vamos a reaccionar ante ellas? Depende de nuestra espiritualidad. Mire lo que dice entonces el verso 20 solamente. Entonces, dice, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Antes de llegar a este punto, tenemos de todas maneras que considerar un poquito quién es Job, ¿no? Y la historia nos muestra, nos presenta, la historia de la Biblia, a Job como un varón que vivía en la tierra de Uz, muy probablemente contemporáneo de Abraham o anteriores a Abraham, así que era de la época de los patriarcas, donde todavía no había ley y no había todavía mucho conocimiento realmente de las cosas de Dios, el culto y todas aquellas cosas. No existía la ley todavía, no había templo ni tabernáculo ni nada por el estilo. Lo que se sabía por tradición oral. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que había todavía muy poco conocimiento de Dios, en ese entonces se nos dice, y eso lo vemos, y usted lo puede mirar en el versículo número 1 simplemente, desde el inicio nada más, que este hombre era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características que nos muestran que en su propio corazón, en su relación con Dios y en su relación con los demás, este hombre, Job, era alguien digno de imitar, ¿no? Tenía una buena y adecuada espiritualidad en su propio corazón, estaba bien, en su relación con Dios estaba bien también, y en su relación con los demás también. Era perfecto, era perfecto en el sentido de íntegro, ¿verdad? Era íntegro, era recto, era temeroso de Dios, estaba apartado del mal. Era una persona digna de imitar en ese sentido. No solamente esto, sino que la Biblia, además de ya esto de por sí, riquezas y cualidades y virtudes internas, la Biblia añade y lo adorna, por así decirlo, con signos externos de bendición para el pensamiento oriental de aquella época. Tenía una abundante descendencia, en primer lugar. El versículo número 2 nos dice que tenía 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Que llenaban de vigor y de fertilidad su nombre, ¿no? O sea, su nombre no se iba, su nombre no se iba a acabar, ¿no? Tenía una descendencia abundante, 7 hijos, 3 hijas, imagínense, ¿no? No solamente eso, tenía una abundante riqueza, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes,
500 asnos, una cantidad bastante grande de posesiones. Tenía una capacidad abundante para liderar. Dice la Biblia también que tenía, el verso 3, muchísimos criados, una gran cantidad de criados. Y él estaba, obviamente, como el dueño, como el amo de todo ello, pues organizando todo lo que tenía. Así que tenía una buena capacidad. Tanto así, dice la Biblia, que era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que era una persona, no era cualquier persona. Era un hombre que se encontraba en una etapa de su vida que tenía abundancia material, tenía abundancia en hijos, tenía abundancia moral, espiritual, por así decirlo. Tenía abundante sabiduría también. La Biblia nos dice en Ezequiel 14:14 que Job es considerado junto con Noé y con Daniel como ejemplos de rectitud, ¿no? En Ezequiel 14:14 nos menciona ahí a Job como un ejemplo de rectitud. Y aunque algunos han considerado y han pensado que simplemente Job era una figura, no era un ser, alguien real, sino que era la figura de una persona próspera que sufrió, no, la Biblia claramente habla de Job, Jesús habla de Job como una persona histórica real, que existió. Y también tenía una abundante piedad, no solamente para consigo mismo, sino para con sus hijos. El verso 5 nos dice que él todos los días ofrecía sacrificio por sus hijos, intercediendo y orando por ellos. Así que ya la Biblia nos pinta el cuadro de quién era Job. Una persona que estaba andando bien, que tenía un buen carácter, que tenía un buen conocimiento de Dios para lo poco que había en ese tiempo, ¿no? Para el poco conocimiento de Dios que había en ese momento, él estaba muy bien, andaba muy bien. Ahora, sabemos también cómo Satanás desafía a Dios, afirmando que Job solamente le era fiel porque Dios le bendecía, y sabemos que Dios le da permiso a Satanás para tocar todas sus posesiones y aún su cuerpo físico, pero sin matarlo, y usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Job pierde todos sus bienes, todo su ganado, todos sus hijos, su salud y aún el apoyo de su esposa y de sus amigos más cercanos. No vamos a entrar allí porque usted ya conoce esa historia. Donde queremos centrarnos y detenernos es en la reacción de Job ante lo que sucede, ¿no? Porque eso es lo importante. Las pruebas pueden venir de diversos colores, formas e intensidades. Eso ya lo sabemos, ¿no? Jesús dijo que es imposible que no haya pruebas en este mundo. Lo que vamos a centrarnos en esta noche es cómo fue la reacción de Job ante el gran dolor que experimentó. Ahora, este gran dolor, hermanos, fue repentino, fue inexplicable y fue contundente. ¿Por qué repentino? Porque Job no tuvo tiempo de prepararse ni emocional ni espiritualmente. En un solo día, en el transcurso de unas pocas horas, perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud. En un día, eso no es que duró semanas o meses, eso en un solo día, lo perdió todo. Entonces fue repentino y no le dio tiempo al hombre de prepararse. Esto nos hace pensar, hermanos, con respecto a las pruebas, que las cosas pueden cambiar rápidamente en nuestra vida. De un momento a otro, las cosas pueden cambiar y ponerse, como dicen, color hormiga. ¿Amén? Claro que sí. Las cosas pueden cambiar rápidamente y tenemos que estar preparados. Por eso no estamos diciendo que esperamos lo peor. Alguien decía por ahí, esperamos lo mejor, pero nos preparamos para lo peor, ¿no? Nos preparamos para lo peor. La vida puede cambiar muy rápido, hermanos. De un momento a otro, la vida puede cambiar completamente. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? No solo fue repentina, sino que fue inexplicable desde la perspectiva de Job. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Job, y es más, eso fue uno de los grandes cuestionamientos que Job se hace durante todo el libro. ¿Por qué me pasa a mí? Si yo he sido una persona íntegra, ¿por qué estoy sufriendo? ¿No? Es una de las grandes interrogantes que se hace Job. Él sabe que ha vivido con integridad delante de Dios y sin embargo sufre como si fuera culpable. Y esta tensión entre la inocencia con la que él se autopercibía y el sufrimiento es justamente el núcleo de todo este libro. Nos desafía, y Job fue desafiado en esto, a decir, ¿Dios es justo realmente? ¿Cómo un Dios justo puede permitir que un hijo suyo que está viviendo bien, o por lo menos está viviendo en obediencia, sufra? ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Esa tensión es la que vive Job y es la tensión en la que muchas veces nosotros vivimos. Porque caramba, si yo me analizo y digo, bueno, yo he pecado,
yo no estoy viviendo correctamente delante del Señor, yo he tomado malas decisiones, yo no he consultado al Señor, etcétera, 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 y estoy sufriendo como consecuencia de eso. Bueno, ¿no? Señor, tú eres justo y yo simplemente tengo que soportar la disciplina del Señor y ten misericordia de mí. Pero si en lo que mi conciencia cabe y en lo que mi pensamiento cabe, estoy tratando de vivir correctamente delante del Señor y aún así vienen situaciones difíciles en mi vida, entonces la tensión se hace más grande. Porque pienso y digo, Señor, ¿pero por qué permites esto? En mi vida, si yo, después de analizarme a la luz de la palabra, no veo mayor situación. Vamos a ver un poco más en ese detalle. También fue contundente su prueba. O mejor dicho, Job sufrió la pérdida total y abrumadora de todo lo que tenía. O sea, pasó de ser el más importante de los orientales a ser nada, de un momento a otro, ¿no? A perderlo todo. Y eso, hermanos, nos enseña a depender completamente de Dios y a no permitir que pensemos que somos lo que tenemos, ¿no? O las cosas que hemos alcanzado, lo que fuera, porque eso rápidamente se puede ir. Volvamos entonces nuevamente, ya teniendo eso en mente, a Job 1:20. Entonces Job se levantó, dice, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué? Adoró. Job, al enterarse entonces de todas las noticias, porque llegaba un criado, le decía una noticia, inmediatamente ni terminaba de hablar, y llegaba el otro y le contaba la otra noticia, y ni siquiera terminaba de hablar, y llegaba el otro y le contaba la otra noticia. Al enterarse de todo eso de forma tan repentina, dice la Escritura que él rasgó su manto, una expresión que usted ya conoce en la Biblia, que es una expresión clásica de duelo y de desesperación. Pero lo que usted tal vez no sabía es que los hombres orientales, sobre todo aquellos que tenían una gran posición, usaban mantos especiales, ¿no? No sé si usted se acordará, por ejemplo, el manto especial que Jacob le hizo a su hijo José, ¿se acuerdan? Porque había un aprecio especial hacia él. Entonces los hombres que tenían cierta dignidad, que tenían cierta autoridad, que tenían cierto estatus en la sociedad oriental de esa época, tenían mantos hermosos, tenían mantos especiales. Rasgarlo significaba romper todo lo que tenía o que ya no le importara su dignidad, su estatus o lo que él tuviera, básicamente por el gran dolor que padecía. ¿Tenemos ejemplo de esto? Sí, Génesis 37-34 nos muestra a Jacob rasgando sus vestidos, porque pensó que su hijo había muerto. Rasgó sus vestidos por el gran dolor que tenía. No solamente el rasgar sus vestidos es una muestra de dolor, pero ahora también ves que rasura su cabeza. El cabello también era un símbolo de bendición, era un símbolo de fuerza, de belleza. Rasurarlo implicaba humillación y luto profundo. Isaías 22:12 habla de eso, ¿no? De rasgar, de rasurarse el cabello como muestra de humillación. Entonces, en ese momento, lo que Job está diciendo sin palabras es: mi corazón está roto, ¿no? Mi dignidad, mi estatus, todo lo que yo tenía antes, todo lo que yo consideraba la bendición de Dios, todo lo que yo me pudiera haber gozado y deleitado, dándole gracias a Dios por lo que Él me había bendecido, de pronto ya se perdió. No tengo hijos, no tengo bienes, no tengo nada, lo he perdido todo, ¿no? Mi corazón está quebrantado, mi corazón está roto. Y ojo que hasta el momento Job no está diciendo ni una sola palabra. Todo lo está haciendo de manera, al romper su vestido, al rasurarse el cabello, pero no dice nada, ni una sola palabra. E inmediatamente, de una manera muy contrastante, a pesar del profundo dolor y a pesar del duelo que estaba viviendo y de la humillación que estaba sintiendo, no renuncia a su fe, se adora, se postra en tierra, dice, y adora con profundo dolor y se pone allí a buscar el rostro del Señor. Entonces, ¿qué vemos acá? Primero, Job no niega el dolor, no lo minimiza, ¿no? Job está sufriendo. Job se siente triste, se siente devastado. Mira lo que dice más adelante, Job capítulo 3, versículos 1-3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Y eso solamente se puede decir con un corazón que está profundamente dolido, ¿no? Profundamente dolido, entristecido por el lamento que está viviendo en ese momento. Más allá, llega a protestar, interpela a Dios con argumentos, exige justicia, cuestiona el orden moral del universo. Esta y no las demás es la única razón por la cual Dios sí lo exhorta a Job. Al final del libro vamos a ver cómo Dios exhorta a Job por esto,
No por llorar, no por sufrir, no, sino por intentar cuestionar al creador del universo. Job capítulo 38, versículo 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varan tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿no? Esta es la única razón por la cual Dios sí exhorta a Job, porque estaba hablando de más. Estaba intentando cuestionar la sabiduría de Dios. Estaba intentando cuestionar los propósitos de Dios. Pero en cuanto al sufrimiento, en cuanto al dolor, eso a pesar de que, y él incluso maldice su día, se siente, incluso desea no haber nacido, Dios no le dice nada con respecto a eso, con respecto al dolor y el sufrimiento que él estaba viviendo. Entonces no oculta, no invisibiliza su dolor, pero sí lo manifiesta. Y aunque Job, y eso es lo mejor, ¿no? Y aunque Job no entiende lo que está pasando, no renuncia a confiar en Dios. Mira lo que dice Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job, en medio de su dolor y en su quebranto, no renuncia a confiar en Dios, no renuncia a esperar en Dios, sino clama por un intermediario, clama por un árbitro que esté entre él y Dios, anticipando la figura del Redentor. Job 9:33. No hay entre nosotros árbitro, dice, que ponga su mano sobre nosotros. Y Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces, esta dualidad entre el profundo dolor y el quebranto y la angustia y el lloro y la incertidumbre que está viviendo Job, convive a la vez con una profunda fe y confianza de que a pesar de que Job no entiende lo que está pasando, Dios le va a ayudar, ¿no? Y no renuncia a esa fe. Aun cuando su esposa, ¿verdad?, le dice: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dice su mujer, ¿no? Y aún a pesar de que esa persona tan cercana a él, en ese momento de vulnerabilidad, le dice esto, este hombre se mantiene firme y le dice, como una mujer necia estás hablando, ¿no? Recibimos de los bienes de Dios y no recibiremos los males también. Entonces, Job se mantiene en su convicción de no renunciar a confiar en Dios a pesar de las cosas que están pasando. La pregunta entonces es, hermano, ¿cómo reaccionamos ante el dolor y la prueba? Nos mantenemos adorando a Dios a pesar de que en los sentimientos, en la mente, en el corazón, hay dolor, hay angustia, hay incertidumbre, porque, caramba, Job está allí, el corazón dolido, ¿no? La evidencia es su vestido roto, su cabello completamente rasurado. Hay dolor, hay angustia, hay incertidumbre, hay profunda y tristeza, y sin embargo convive con ese dolor la convicción que no depende de las circunstancias, la convicción de decir: yo confío en Dios. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo reaccionamos ante el dolor y la prueba? ¿Nos molestamos por lo que aparentemente Dios nos ha quitado, o le bendecimos por su sabiduría, soberanía y cuidado a pesar, ¿no?, de que no tenemos lo que queremos, o recibimos lo que no esperamos, ¿no?, cosas tremendamente malas? ¿Pudo haber reaccionado Job de otra manera? Por supuesto que sí. Si Job no hubiera sido un hombre temeroso de Dios, apartado del mal e íntegro, estoy seguro que su respuesta ante el dolor hubiera sido completamente diferente. Hubiera maldecido a Dios, hubiera renegado de Dios, se hubiera apartado de Dios completamente. Pero, y qué importante es, hermano, a veces uno dice: no, yo me voy a poner a cuentas porque ya mañana es la Santa Cena, me voy a poner a cuentas porque tengo que servir. Muy mala costumbre, dicho sea de paso, porque solamente es en el momento. Y mañana y pasado, la historia de Job nos muestra de que las pruebas pueden venir en cualquier momento. Y si yo no estoy preparado espiritualmente, ¿cómo cree usted que voy a reaccionar? Si estoy buscando a Dios, lo cual no significa que no haya pruebas. Job es el caso perfecto de esto. Las pruebas vino repentina, abrumadora y completamente inexplicable para él, pero él estaba preparado. ¿Amén? Job estaba preparado en un sentido, buscando a Dios, con una fe fuerte. ¿Cómo le halla a usted la prueba, hermano? ¿Con una fe fuerte? ¿Con una convicción firme?
o ahí nomás. Depende de eso, cómo yo voy a reaccionar ante la prueba. Hay muchos creyentes, lamentablemente, que ante la prueba, ante el problema, ante las circunstancias, ¿qué sucede? Dejan de orar, dejan de congregar, dejan de servir, se alejan de Dios incluso, algunos se van al mundo, en los casos más extremos, ¿verdad? Caen en pecados groseros. ¿Por qué? Porque no estuvieron preparados. Su fe no era firme, no era fuerte. Entonces cuando llega el momento de que la fe está maqueada, es tambaleada, se derrumba, se derrumba. Job no hizo eso, sino que mira, hizo todo esto sin decir una sola palabra. Ahora recién va a hablar, versículo número 21. Qué importante es hablar y tomar decisiones después de haber procesado este asunto, porque él está pasando un momento difícil, durísimo, pero lo está pasando, ¿dónde? De rodillas delante de Dios, adorando a Dios. ¿Usted me entiende? Lo está pasando de rodillas adorando a Dios, que es muy diferente a reaccionar, renegar, maldecir, ¿verdad? Sin ni siquiera haberme arrodillado a buscar a Dios. Recién Job va a hablar, recién va a abrir su boca, note ese detalle. No lo hizo antes, recién lo va a hacer ahora. Después de que se postró, después de que adoró. ¿Y qué dice? Verso 21. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoce en primer lugar su fragilidad y dependencia. Porque ¿qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre. Ok, en la vida Dios me bendijo, llegué a ser el más grande de los orientales, tuve abundantes hijos, abundante ganado, posiciones, criados, tuve todo lo que en ese mundo significaba éxito, en esa época. Pero a la hora que me vuelvo a ir al final de mis días, me voy desnudo. Las cosas materiales no me las voy a llevar. El ser humano, hermanos, es frágil y dependiente. Venimos a este mundo sin nada y nos vamos también sin nada. Y nos vamos sin nada. Y Job reconoce eso. Y es duro porque, caramba, si solamente estuviera perdiendo sus bienes y vacas, bueno, ¿no? Pero también ha perdido hijos. También ha perdido hijos. Y Job entiende eso y dice, desnudo vine del vientre de mi madre. Y solo me voy. ¿No? Es un tema personal. Es un tema personal en el cual yo tengo que aprender a no apegarme a las cosas de este mundo, sino entender lo que muchas veces Dios quiere que entendamos. Muchas veces Dios permite que entremos en un tiempo duro de prueba, hermanos, para hacernos conscientes de que todo lo que nos aferramos en esta vida no es importante realmente. Y que lo único que tenemos realmente es nuestra comunión con Dios. Porque eso sí te vas a llevar. Amén. Eso sí te vas a llevar a la eternidad. Si tuve una comunión con Dios, si yo busqué al Señor, si yo creí en Jesús, eso me lo voy a llevar a la eternidad. Pero si tuve casa, carros, bienes, eso es aquí, pero nada más. Pero así como Job reconoce su fragilidad y su dependencia delante de Dios, también reconoce la soberanía y el poder de Dios. Él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí. Jehová decidió, Jehová dio. Y Jehová quitó. ¿No? Entonces, al final, Job reconoce, todo depende del Señor. En medio de su sufrimiento reconoce que lo que tenemos y lo que somos depende de Dios. Y reconoce de alguna manera que Dios es soberano. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? No lo sé, pero sé que Él lo permitió. Jehová dio, Jehová quitó. Él reconoce la soberanía de Dios al orquestar los acontecimientos de nuestra vida de manera que a veces puede ser completamente diferente a lo que esperamos. Pero eso está ya dentro de su soberanía. Yo puedo planificar, yo puedo soñar, yo puedo planear y de pronto Dios decir, ok, y se acabó todo. Y se acabó todo, hermanos.
y de pronto mi castillo de naipes, que era tan seguro, se acabó. ¿Qué me queda? ¿No? Y es como Dios preguntándonos, ok, ¿vas a seguir sirviendo a pesar de que te quito esto? ¿O vas a seguir adorando a pesar de que ya no tienes aquello? ¿O vas a seguir congregando? ¿O vas a seguir confiando en mí? ¿O vas a seguir levantando tus manos para adorar mi nombre a pesar de que aquello en lo cual tú te confiabas y te gloriabas y adorabas y querías ya no lo tienes? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Voy a ser yo, dice el Señor, o lo que te di, o lo que permití que tuvieras? Muchas veces las personas, hermanos, amamos a Dios y buscamos a Dios y hacemos las cosas cuando va bien, cuando tenemos seguridad, cuando tenemos dinero, cuando las cosas van bien, pero cuando no va, cuando no funciona, ahí viene realmente la prueba. Una de las pruebas, pienso yo humildemente, más importantes de mi corazón. Y pienso que todo creyente en algún momento pasa por una situación así. No sé si una o más veces, pero por lo menos una vez pasamos por una situación así, por ese valle de sombra de muerte, para poder realmente entender y descubrir en mi corazón qué es lo que yo amo más en primer lugar. Si es a Dios realmente o lo que Él me puede dar. Son cosas completamente diferentes. Entonces, reconociendo su fragilidad, reconociendo la soberanía de Dios, Él llega a una conclusión. ¿Cuál es su conclusión? Así como fue disruptiva la prueba, es decir, como fue dura y completamente inesperada la prueba que Él vivió, así también es inesperada su reacción. Porque cualquiera esperaría pues que Él renegara, que se deprimiera, que se entristeciera, que ya, bueno, aceptara y simplemente dijera, bueno, ya, lo perdí, empezaré de nuevo, o simplemente que se quedara ahí, como se dice, arrastrando sus cadenas en una especie de autocomplacencia simplemente, pero no, así como fue completamente sorpresiva su prueba, también fue sorpresiva su respuesta. En vez de quejarse o maldecir o lo que fuera, Job dice, sea el nombre de Dios bendito. Sea el nombre de Jehová bendito, hermano. No importa lo que esté pasando. Hermano, yo sé que puede estar pasando una dura prueba, pero confiesa con tus labios que el nombre de Dios es bendito. Sí, ¿sabes qué? Mi familiar no se arrepiente. Yo oro y ayuno y clamo y parece que mientras más oro, más se endurece. Y no sé qué va a pasar. Tengo temor de que se pierda en el infierno. No lo sé, solo Dios lo sabe, pero sea el nombre de Dios bendito. Yo estoy sirviendo al Señor y en vez de que pueda tener más tranquilidad, parece que los bolsillos se tienen hueco y de pronto el dinero se va como agua y no sé qué voy a hacer, pero sea el nombre de Dios bendito. Estoy sirviendo al Señor, estoy tratando de vivir mi vida en santidad, estoy tratando de obedecerle, de guardarle y de pronto estoy batallando con la enfermedad, batallando con las pruebas y me desanimo. Sea el nombre de Dios bendito, hermanos. Hay esperanza. Hay esperanza porque Job no está diciendo estoy solo, estoy abandonado, no tengo a nadie. No, Job dice, no, hay un nombre al cual yo puedo adorar, es el nombre de Jehová, su nombre es bendito, hay esperanza, el socorro viene de los cielos, dice la Biblia, porque de lo alto, de los cielos, viene mi socorro, dice la palabra, dice el Salmo. De Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿El mundo está de cabeza? Sí. Sea el nombre de Dios bendito. Amén. Usted puede decir eso, hermano. En este momento de su vida, no importa cómo se sienta, no importa la prueba que esté pasando, usted pudiera decir con sinceridad de corazón, Señor, sea tu nombre bendito. Sea el nombre de Dios bendito. Es una declaración de fe. Es una declaración de confianza en Dios. Es una declaración que va realmente contra lo que estás viendo, contra lo que estás viviendo. Es una declaración que no depende de las circunstancias, que no necesita que tú entiendas todo lo que está pasando. Simplemente tú dices, aún en la prueba, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, Dios es digno de ser bendito, Dios es digno de confianza. Dios es santo, amén. Hay más ejemplos de hombres de Dios reaccionando de esta manera. Claro, mire, 2 Samuel 12:15, David, por una circunstancia muy diferente, por su pecado, pero mira su reacción. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías le había dado a David y enfermó gravemente el bebé. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de la casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Al 7º día murió el niño.
Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que le dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Amén. Cuando le preguntan, le dicen: ¿no? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué ahora que te has enterado que el niño ha muerto, ahora sí te cambias y quieres comer? Y David dice, ¿no? Mientras el niño estaba vivo, yo tenía la esperanza de que Dios le salvara la vida. Pero ahora que el niño ha muerto, yo ya no puedo hacer nada. Él ya no puede venir a mí. Yo voy hacia él. ¿Qué es esto? Es la determinación de aceptar la soberana voluntad de Dios. En este caso, en un contexto de pecado. Es diferente al de Job. Job no pecó. Vino una prueba a su vida y reaccionó confiando en Dios. Este es un contexto diferente, es un contexto de pecado, las consecuencias del pecado, que David entiende. Y David dice: yo estoy buscando a Dios, tal vez Dios quiera perdonar la vida al niño, no la perdona, es su voluntad que el niño muera, ¿qué puedo hacer yo? Me someto a la disciplina de Dios, pero adoro igual. ¿Usted me entiende? Adoro igual. No cambia en un sentido mi relación con Dios. Yo no me voy a resentir, no me voy a molestar, voy a seguir confiando en Dios. Y esa es la pregunta, hermano. ¿Las circunstancias a usted le hacen dejar de confiar en Dios? No debería. No debería. Debería usted mantenerse confiando en Dios. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, la adoración no depende de las circunstancias. Depende de mi corazón. Si yo estoy sometiéndome a la voluntad de Dios en la bonanza, me voy a someter también en la prueba. Si yo estoy buscando a Dios en la paz y en la bendición, también lo voy a hacer en la escasez. Como yo entre a la prueba, va a determinar cómo yo reaccione a ella. Entonces, preparémonos. Amén. Preparémonos. Mantengámonos en oración. Mantengámonos buscando a Dios. Porque la prueba es repentina. Nadie te va a avisar. Viene. La pregunta es: ¿estoy preparado? ¿Está usted preparado? Esa es la pregunta más importante. Termino. Versículo 22. Esta es una conclusión, ¿no? Ya no es algo que dice Job. Es una conclusión del escritor, que muchos piensan que fue Samuel. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque nos tomaría tiempo ahí, pero el escritor del libro de Job añade como conclusión, eso no es algo que dijo Job, sino es una conclusión. En todo esto, dice el escritor, es decir, en su sufrimiento, en rasgarse los vestidos, en rasurarse el cabello, en decir lo que dijo, Job no pecó. Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, no acusó a Dios de injusticia, ¿no? Al haber permitido Dios lo que permitió. La verdadera adoración, entonces, hermanos, no exige explicaciones, no demanda bendiciones, simplemente expresa confianza en Dios. La prueba revela el estado de nuestro corazón. ¿Adoramos a Dios por lo que Él es o por lo que Él nos da? Porque si se pierde lo que Él nos da, aún queda Él. Amén. Usted puede perder, yo puedo perder la salud, puedo perder el cariño de la gente, puedo perder la economía, puedo perder muchas cosas, pero Dios está allí todavía. Amén. Y mientras yo tenga a Dios de la mano, entonces no realmente he perdido nada. A veces el Señor, vuelvo a repetir, va a permitir que perdamos muchas cosas para que comprendamos que no tenemos realmente nada. Mientras nos mantengamos unidos a Él y en buena comunión, realmente no hemos perdido nada, porque seguimos estando con el Señor. Dios prueba los corazones
Sí. Salmo 7:9. Perezca ahora la maldad de los inicuos, mas tú estableces al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Entonces, la prueba, hermanos, puede venir de diferentes circunstancias. Puede venir como consecuencia de mi pecado, puede venir como consecuencia del pecado de otra persona hacia mí, puede venir con una situación completamente inesperada que yo no me espero, pero todas ellas igual Dios las permite. Y si Dios las permite en mi vida, es por un propósito. ¿Amén? Y Dios está probando mi corazón para ver si yo salgo aprobado de esa prueba. ¿Y cómo puedo salir aprobado de esa prueba? Manteniendo firme mi confianza en Dios, aprendiendo a adorar aunque no tenga nada, aunque las cosas salgan completamente diferentes a lo que yo pensaba. Esa es la mejor manera. Proverbios 17:3. El crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones, ¿no? Dios prueba los corazones, mis hermanos. Cuando seamos probados, entonces, mantengámonos fieles. Termino. Adorar en medio de una prueba del sufrimiento no es natural. La gente en medio del sufrimiento reniega, se molesta, se queja, todo lo ve negativo, pierde el control, como dicen, se le pudre el ánimo, ¿no? Se le pudre el temperamento, reniega de todo, se molesta, irascible. Adorar en medio de la prueba no es una reacción natural para el ser humano. No es natural. Pero cuando el corazón está rendido, se está rindiendo a la soberanía de Dios, entonces ahí recién aprendemos a someternos a la voluntad de Dios y a adorar. Mira lo que dice Santiago acerca de Job, Santiago 5:11. He aquí, dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de qué? De la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Otro factor importante que nos va a ayudar es la paciencia, hermanos. Y tal vez, bueno, para mí, eso es lo más difícil. No sé para usted. Pero ser pacientes en medio de la prueba es difícil, porque uno quisiera que termine ya, ¿verdad? Quisiera terminar ya. Pero a veces te dice Dios, no, todavía no. Todavía no. Todavía puedes sufrir un poquito más. Amén. Y no porque Dios quiera vernos sufrir o le agrade vernos sufrir. No. Pero es necesario. Job era un hombre bueno, hermanos. Nadie puede negarlo. Job era un hombre santo, era un hombre de Dios, sí. Pero como cualquier hombre, necesitaba todavía conocer más a Dios. Mira lo que él mismo dice al último de los capítulos, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, yo tenía un conocimiento de ti, pero no era ni por asomo el que tengo ahora. ¿Cómo salió Job de la prueba, hermano? Fortalecido. Es más, la Biblia nos enseña que después de la prueba, Job fue tremendamente bendecido por Dios, aún más de lo que tenía al inicio de la prueba. Aparte de que su fe fue profundizada y fortalecido su carácter. La prueba en las manos de Dios, cuando la afrontamos correctamente, siempre va a terminar para bien. Y siempre va a glorificar el nombre de Dios. Cuando no la llevamos bien, cuando en vez de en la prueba buscar a Dios, orar, ayunar, clamar a Dios, más bien me reniego de Dios, me enfrío, me aparto, me alejo, dejo de congregar, dejo de servir. ¿Qué sucede? Pues, hermanos, si alguien tiene paciencia única es Dios. Sufriremos, lloraremos, pasará y luego de un tiempo volveremos nuevamente a recorrer el mismo problema. Otras caras, otras circunstancias, pero el mismo problema. Porque hasta que no pasemos esa prueba, seguiremos como Israel, dando vueltas en el desierto. Dando vueltas.
Entonces, pero si buscamos a Dios y oramos y clamamos, hermanos, no sé si usted se ha percatado, pero esa es la mejor oración. Esa es la mejor oración. Porque viene de la sinceridad, de la desesperación, del llanto, del quebranto. Esa es la mejor oración. No la del día a día, Señor, gracias por el pan, gracias. La que ya asumes como normal. No, esa oración es la que realmente eres tú realmente. Eres tú realmente, ¿no? Así que muchas veces, hermanos, Dios permite eso. Así que, bueno, espero que el ejemplo de Job nos haya ayudado un poquito a entender y a comprender cómo adorar a Dios en medio de esa prueba. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos, te pedimos que nos ayudes a prepararnos y a mantenernos preparados, firmes, para que cuando llegue el momento de la prueba, porque sabemos que vendrá, Señor, estemos preparados. Nos mantengamos firmes, nos mantengamos, Señor, fortalecidos y podamos glorificar tu nombre con nuestra sumisión a tu voluntad. Señor, tú eres el Dios soberano, tú permites y tú decides qué pruebas vienen a nuestra vida, cuánto tiempo dura, qué intensidad tienen. Ayúdanos solamente, Señor, a ser fieles durante esa prueba, a permanecer, a no apartarnos de ti y a ser como Job, aunque no entendamos y aunque no comprendamos, Señor, mantenernos fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.